En una de las laderas del Monte Sión, aquí en Jerusalén, se encuentra erigida una iglesia llamada la Iglesia de San Pedro del Canto del Gallo. Es donde, según la tradición católica, Pedro, discípulo de Jesús, negó a Jesús 3 veces. Cuando Jesús ya había sido detenido, había un tumulto que se encontraba alrededor de la casa del sumo sacerdote Caifás, y muchos de ellos reconocen a Pedro como discípulo de Jesús. Y Pedro niega a Jesús 3 veces. Por supuesto que en ese momento, inmediatamente, se arrepiente. En conmemoración a ese acontecimiento, principalmente al arrepentimiento de Pedro, se erigió, después de varios siglos, en el periodo bizantino y también en el periodo medieval, en la época de las cruzadas, una iglesia y se bautizó con el nombre de la Iglesia de San Pedro del Canto del Gallo. Aquí podemos ver parte de la iglesia. Y vamos a entrar. Vamos a entrar a la iglesia y en silencio, ¿de acuerdo? No sé si hay gente, no tengo idea si están ahora mismo celebrando misa, pero de todos modos es un lugar sagrado. Así que vamos a intentar hacerlo con el máximo respeto posible. Bueno, parece que no hay nadie. Estamos solos. Podemos ver ahí al fondo el altar de la iglesia con Cristo crucificado. Arriba hay un mosaico en donde podemos ver a Jesús detenido después de la noche de la última cena, después de que se retiró al Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos, la guardia del sumo sacerdote detiene a Jesús y lo traen a la casa de Caifás, en donde el Sanedrín, en teoría, lo juzga. Hay más mosaicos muy bonitos. Podemos ver ahí también una escena que representa la escena de la última cena. Esta iglesia es una iglesia relativamente moderna. Es una iglesia que forma parte de la orden de los asuncionistas o de los agustinos de la Asunción y fue construida, mejor dicho, reconstruida a principios del siglo XX sobre los restos de una iglesia que en teoría existía aquí de la época de los bizantinos. Vamos a seguir caminando porque hay restos arqueológicos de esta iglesia del periodo de los bizantinos. Por ahí, si bajamos las escaleras, podemos ver ahí que hay una cripta subterránea que nos lleva a los restos arqueológicos del periodo bizantino. Y aquí podemos ver también restos de mosaicos de esa iglesia del periodo bizantino. Un mosaico aquí arriba y un mosaico también ahí abajo. Son restos, como dice ahí, de mosaicos que había en la iglesia erigida en el periodo bizantino, hace 1500 años. Ahora vamos a bajar por las escaleras para ver los restos arqueológicos.
aquí podemos ver los restos de otro mosaico bizantino. Estoy ahora en la parte subterránea de donde se encuentran los restos de la antigua iglesia bizantina dentro de la actual iglesia de San Pedro del Canto del Gallo. Esto que ven aquí a mi alrededor, según una interpretación, son celdas de una cárcel, celdas de una prisión. Aquí los delincuentes eran detenidos a la espera de ser juzgados. ¿Por qué hay celdas en este lugar? Bueno, según esta interpretación, si aquí Pedro negó a Jesús 3 veces, significa que por esta zona se encuentra el lugar en donde fue juzgado Jesús, por el Sanedrín, antes de que el Sanedrín lo entregue a Poncio Pilatos, en la noche entre el jueves y el viernes de Semana Santa. Y si este lugar es el lugar en donde fue juzgado Jesús, significa que por aquí se encuentra, o en este lugar mismo, la casa del sumo sacerdote Caifás. Y por tanto, quizás una de estas celdas sirvió para detener a Jesús en la propia casa de Caifás. Caifás tenía celdas en su casa en donde detenía a los delincuentes. Y posiblemente aquí pasó Jesús unas horas entre la noche del jueves y el viernes, después de que fue juzgado por el Sanedrín, hasta que finalmente lo entregan a Poncio Pilatos. Este lugar, en la época bizantina, cuando aquí se erigió la iglesia de San Pedro del Canto del Gallo, la original, la primera, era una cisterna de agua. Pero es muy probable que esta cisterna de agua se haya construido sobre los restos de un antiguo mikve. Mikve es el baño ritual que hay en el judaísmo. Y de hecho, si esta era la casa de Caifás o si esta era la casa de alguno de los sacerdotes que condenó a Jesús de la época del Sanedrín, tiene sentido que en este lugar haya baños rituales, porque los sacerdotes tenían el precepto de la purificación como uno de los principales preceptos de su vida cotidiana. Los sacerdotes trabajaban en el Bet HaMikdash, en el templo, y para entrar al Bet HaMikdash hay que estar siempre en un estado de purificación ritual. Y los sacerdotes, en la época del Segundo Templo, tenían mikvaot,
plural de mikve, baño ritual, en su propia casa. Así que quizás esto que luego fue utilizado como una cisterna, se utilizó en un primer momento, en la época del Segundo Templo, por parte de los sacerdotes saduceos, como un mikve, un baño ritual. Y de hecho, podemos ver ahí unas escaleras para bajar a la parte en donde se encontraba el agua, y vemos que hay una división entre la izquierda y la derecha. Esto coincide con otros baños rituales que se han encontrado en Jerusalén de la misma época, porque por un lado de la escalera se bajaba y por el otro lado se subía. Uno bajaba impuro y cuando subía ya estaba totalmente purificado. Claramente esto que se oye a lo lejos es el llamado a la oración del Islam. Estamos muy cerca de la parte musulmana de Jerusalén. Todo lo que se ve al fondo es la parte oriental de Jerusalén. De hecho, de aquí también se ve el monte del templo con la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca. Y por tanto, se escucha todo el tiempo en Jerusalén. Es parte de la vida cotidiana, es parte de la multiculturalidad que hay hoy en día en la ciudad de Jerusalén. Ahí se ve la mezquita de Al-Aqsa, la cúpula de la roca. Aquello que se ve allá es el Monte de los Olivos. Y frente a nosotros, el barrio musulmán de Siluán, que es parte de la Jerusalén oriental y por tanto de la Jerusalén musulmana. Estas escaleras que se ven aquí delante son escaleras de la época del Segundo Templo. Hacia allá arriba se encuentra el monte Sión. Si nos damos la vuelta, vemos allá el monte del templo con la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca. Y a su derecha vemos el monte de los Olivos. Allá
En el Monte de los Olivos es donde Jesús va a rezar con sus discípulos durante esa última noche, la noche del jueves al viernes, en donde va también a ser traicionado por Judas, con el famoso beso de Judas. La guardia del sumo sacerdote lo va a detener ahí en el Monte de los Olivos y nuevamente lo van a traer a esta dirección, en donde en esta casa, que hoy en día se encuentra sobre ella la iglesia de San Pedro del Canto del Gallo, Jesús va a ser juzgado por el Sanedrín y finalmente va a ser entregado a Poncio Pilatos. Podemos ver en esta misma imagen, a la derecha, las escaleras de la época del Segundo Templo, y aquí, a la izquierda, la iglesia moderna de San Pedro del Canto del Gallo. En el momento en el que están deteniendo a Jesús, una masa, un tumulto de gente que se había congregado aquí, intenta también que detengan a los discípulos de Jesús, entre ellos Pedro, y según narra el Nuevo Testamento, es aquí donde Pedro niega a Jesús 3 veces. Jesús le había avisado a Pedro. Unas horas antes, Jesús le dijo a Pedro, tal y como está escrito en el Evangelio, en verdad te digo que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. En ese momento Pedro no se lo puede creer, Pedro lo niega, Pedro dice, jamás te negaré, mi maestro. Y efectivamente, en el momento en el que detienen a Jesús, Pedro, según el Evangelio, se asusta, tiene mucho miedo. Y es por eso que en el momento en el que Jesús ya ha sido arrestado, y hay gente que lo reconoce como parte del grupo de discípulos que había venido desde Galilea a Jerusalén con Jesús, Pedro niega a Jesús 3 veces. Y en ese momento canta el gallo. Ahí es cuando Pedro se da cuenta del terrible error que cometió al negar a su maestro.